Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos cada mirada, cada palabra, cada suspiro de nuestras series turcas preferidas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha sacudido las redes sociales, un instante que ha dejado a todos boquiabiertos y comentando sin parar. Estamos hablando de esa supuesta explosión superíndice 3N de Halil en vivo y la reacción superíndice 3N, al parecer, imperdible de Esla. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de emociones, especulaciones y por supuesto, mucho drama. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU y aman tanto como yo las series turcas, los chismes de los sets de grabación superíndice 3N y los análisis profundos de cada personaje, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderú en ninguno de nuestros vídeos, y podrú unirse a esta maravillosa comunidad de fanáticos turcos. Ahora pongo manos a la obra. Bien, como les dije al principio, el tema del dúo es un momento que ha generado muchísimo revuelo. Circulan rumores, vídeos cortados y pegados, tweets incendiarios y comentarios apasionados sobre una supuesta discusión superíndice 3N, un enfrentamiento, una explosión superíndice 3N de Halil durante una transmisión superíndice 3N en vivo. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente? ¿Fue tan grave como dicen? ¿Y CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 es la ante todo esto? Lo primero que tenemos que entender es el contexto. Halil y Esla, como todos sabemos, son los protagonistas de una serie turca superpopular. Su química en pantalla es innegable y eso, inevitablemente, alimenta los rumores sobre una posible relación superíndice 3N fuera del set, y ya saben CU superíndice 3 mo es esto. Los fans nos emocionamos, fantaseamos y a veces nos dejamos llevar un poco por la ilusión superíndice 3N. Ahora bien, volvamos a la famosa transmisión superíndice 3N en vivo. Según lo que he podido investigar, y les aclaro que la información superíndice 3N es un poco confusa y contradictoria, Halil estaba respondiendo preguntas de los fans cuando, al parecer, recibió superíndice 3 un comentario que no le gustó superíndice 3. Algunos dicen que era una pregunta demasiado personal, otros que era un comentario ofensivo sobre Esla, y otros, incluso, que era una provocación superíndice 3N directa para generar conflicto. Lo cierto es que, según los testigos virtuales, la expresión superíndice 3N de Halil cambió superíndice 3 radicalmente. Su tono de voz se elevó superíndice 3, su lenguaje corporal se tensu superíndice 3 y aunque no llegó superíndice 3 a proferir insultos, su que dejó superíndice 3 claro que estaba profundamente molesto. Algunos describen su reacción superíndice 3N como explosiva, de el título del vídeo, aunque personalmente creo que la palabra puede ser un poco exagerada. Digamos que se mostró superíndice 3 visiblemente irritado y defendió superíndice 3 su postura con vehemencia. Y aquí es donde entra en escena Esla. Según lo que he podido ver en los vídeos que circulan por internet, Esla estaba presente en la transmisión superíndice 3N, aunque no estaba participando activamente. Al ver la reacción superíndice 3N de Halil, su rostro mostró superíndice 3 una mezcla de sorpresa, preocupación superíndice 3N y, quizás, un poco de vergüenza. Intento superíndice 3 calmar la situación superíndice 3N con gestos suaves y palabras conciliadoras, pero Halil, en ese momento, pareció estar demasiado alterado para escucharla. Ahora, vamos a analizar la reacción superíndice 3N de Esla con un poco de detalle. Q copyright podemos inferir de su lenguaje corporal. Q copyright nos dicen sus expresiones faciales. A mi parecer, Esla se sintió superíndice 3 incu superíndice 3 moda con la situación superíndice 3N. No le gusta el conflicto y seguramente le preocupa superíndice 3 que este incidente pudiera afectar su imagen pública y la de la serie. Además, creo que sintió superíndice 3 cierta responsabilidad, ya que el comentario que desencadenó superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Halil, supuestamente, estaba relacionado con ella. Pero ¿por Q copyright digo supuestamente? Porque AQ es donde las cosas se ponen turbias. La información superíndice 3N que tenemos es fragmentada y poco fiable. No sabemos con certeza Q copyright fue lo que realmente se dijo en la transmisión superíndice 3N, ni CU, L fue la verdadera intención superíndice 3N de Halil al reaccionar de esa manera.
Podría ser que estuviera defendiendo a Esla de un ataque injusto, pero también copyright N podría ser que simplemente estuviera harto de las preguntas invasivas y los comentarios malintencionados. Además, hay que tener en cuenta que los famosos también copyright N son personas. Tienen sus propias emociones, sus propios límites y sus propios motivos para reaccionar de una manera u otra. No podemos esperar que siempre sean perfectos y que siempre mantengan la calma, especialmente cuando se sienten atacados o presionados. En mi opinión superíndice 3n, creo que la reacción superíndice 3n de Alil fue comprensible, aunque quizá un poco desmedida. Entiendo que se sintiera frustrado y que quisiera defenderse a sí mismo y a Esla, pero creo que podría haberlo hecho de una manera diplomática. Y en cuanto a la reacción superíndice 3n de Esla, creo que fue la esperada. Intento superíndice 3 calmar la situación superíndice 3n y proteger la imagen de ambos, demostrando una vez su profesionalismo y su madurez. Pero, ¿les son las consecuencias de todo esto? Superíndice 3 afectaru este incidente a la relación superíndice 3n entre Alil y Esla? Y superíndice 3 influiru en el futuro de la serie. Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que seguramente se irán resolviendo con el tiempo. Lo que es seguro es que este incidente ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto a Alil y Esla en el centro de la atención superíndice 3n. Algunos medios de comunicación superíndice 3n han aprovechado la situación superíndice 3n para alimentar los rumores sobre una posible relación superíndice 3n entre ambos, mientras que otros han criticado la reacción superíndice 3n de Alil y han defendido el derecho de los fans a hacer preguntas. En fin, un círculo vicioso de especulaciones y controversias que parece no tener fin. Y aquí, mis queridos amigos, es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y nuestra responsabilidad como espectadores. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin fundamento. Debemos informarnos, investigar y formar nuestra propia opinión superíndice 3n, basándonos en hechos concretos y no en chismes de pasillo. Además, debemos recordar que Alil y Esla son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No podemos exigirles que sean perfectos y que siempre cumplan con nuestras expectativas. Debemos respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. En resumen, el incidente de la transmisión superíndice 3n en vivo de Alil y Esla es un claro ejemplo de superíndice 3 las redes sociales pueden amplificar y distorsionar la realidad. Lo que comenzó superíndice 3 como un simple comentario en una transmisión superíndice 3n en vivo se convirtió superíndice 3 en un escándalo mediático que ha puesto a prueba la paciencia y la profesionalidad de dos superíndice 3 benes actores. Hemos analizado la posible explosión superíndice 3n de Alil, hemos diseccionado la reacción superíndice 3n de Esla y hemos reflexionado sobre las consecuencias de este incidente. Pero lo importante es que hemos aprendido a ser críticos con la información superíndice 3n que consumimos y respetuosos con la vida privada de los famosos. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado del incidente de Alil y Esla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Alil reaccionó superíndice 3 de manera exagerada? ¿O creen que tenía motivos para defenderse? ¿Y qué copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3n de Esla? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º episodio, donde seguramente tendremos ese drama turco para analizar. Hasta la superíndice 3 Sima. ** profundizando en el drama, la explosión de Alil y el silencio elocuente de Esla ***. Así es, mis chismosos favoritos. Sigamos desenredando este ovillo de controversia. Porque, seamos honestos, un pequeño resumen no es suficiente cuando hay tanto en juego. Aquí no dejamos piedra sin remover, ni rumor sin sopesar. ***, el contexto, un romance en pantalla y la ilusión de la realidad ***.
Es crucial entender la magnitud del fenómeno Alil y Esla. No son solo actores, son un símbolo. La química que irradian en pantalla es tan palpable que ha trascendido la ficción. Son el chip perfecto, la pareja que todos quieren ver junta, tanto dentro como fuera del set. Pero aquí radica el peligro. La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja. Los fans, impulsados por la pasión y la ilusión, proyectan sus deseos en Alil y Esla. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción es analizada y reinterpretada como evidencia de un romance secreto. Este fervor, aunque bien intencionado, puede generar una presión inmensa sobre los actores. Imaginen la carga, tener que constantemente navegar las expectativas del público, mantener una imagen, y al mismo tiempo, lidiar con sus propias vidas personales. *** La transmisión en vivo, el detonante del conflicto ***. Las transmisiones en vivo son un arma de doble filo. Ofrecen una ventana directa a la vida de los famosos, permitiendo una interacción cercana y personal con sus fans. Pero también son un campo minado. Un comentario inoportuno, una pregunta indiscreta, pueden desencadenar una reacción explosiva. En este caso, la pregunta del millón parece haber sido un tema delicado relacionado con la vida personal de Esla y su supuesta relación con Alil. Los detalles exactos siguen siendo nebulosos, pero los rumores apuntan a que el comentario era intrusivo, irrespetuoso y quizás incluso malicioso. ***. La explosión de Alil, justificada o exagerada, ***. Aquí es donde la opinión pública se divide. Algunos argumentan que Alil tiene todo el derecho a defenderse y a proteger a Esla de los ataques. Otros, en cambio, critican su falta de profesionalismo y consideran que su reacción fue desproporcionada. Analicemos esto con objetividad. Alil es un ser humano, no un robot programado para complacer a todos. Tiene derecho a sentir enojo, frustración e indignación. Si el comentario era realmente ofensivo, es comprensible que haya reaccionado con vehemencia. Sin embargo, la clave está en la forma en que expresó su enojo. Elevó su tono de voz. Usó un lenguaje inapropiado. Faltó al respeto a los fans. Si la respuesta es afirmativa, entonces su reacción podría considerarse desmedida. Pero si simplemente defendió su postura con firmeza y claridad, sin caer en insultos ni agresiones, entonces su reacción podría ser justificada. ***. El lenguaje corporal de Esla, un mar de emociones contenidas ***. Esla es la gran incógnita de esta historia. Su reacción silenciosa, pero elocuente, ha generado más preguntas que respuestas. ¿Estaba avergonzada? ¿Preocupada? De acuerdo con Alil. Analicemos su lenguaje corporal. Los vídeos que circulan por internet muestran a una Esla visiblemente incómoda. Su rostro refleja una mezcla de sorpresa, preocupación y, quizás, un toque de vergüenza. Intenta calmar la situación con gestos suaves y palabras conciliadoras, pero Alil, en ese momento, parece estar demasiado alterado para escucharla. ¿Qué podemos inferir de todo esto? A mi parecer, Esla se sintió atrapada en una situación difícil. No le gusta el conflicto y seguramente le preocupó que este incidente pudiera afectar su imagen pública y la de la serie. Además, creo que sintió cierta responsabilidad, ya que el comentario que desencadenó la reacción de Alil, supuestamente, estaba relacionado con ella. Pero también es posible que Esla estuviera de acuerdo con Alil y que compartiera su frustración. Quizás ella también está cansada de las preguntas invasivas y los comentarios malintencionados. Sin embargo, como profesional, sabe que es importante mantener la calma y proteger la imagen de la serie. Por eso optó por una actitud conciliadora, intentando apaciguar la situación y evitar un escándalo mayor. ***. Las consecuencias, el impacto en la relación y el futuro de la serie ***. El incidente de la transmisión en vivo ha dejado una marca. La relación entre Alil y Esla, tanto personal como profesional, podría verse afectada. La confianza podría verse erosionada, la tensión podría aumentar, y la dinámica en el set de grabación podría cambiar. Además, el futuro de la serie también está en juego. El escándalo podría afectar la popularidad de la serie, la audiencia podría disminuir, y los patrocinadores podrían retirar su apoyo. Pero también es posible que ocurra lo contrario. El escándalo podría generar aún más interés en la serie, la audiencia podría aumentar, y la popularidad de Alil y Esla podría dispararse.
Al final, todo dependerá de cómo los actores y la producción manejen la situación. *** La responsabilidad del espectador, pensamiento crítico y respeto a la privacidad. ***. Este incidente nos recuerda la importancia del pensamiento crítico y el respeto a la privacidad. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin fundamento. Debemos informarnos, investigar y formar nuestra propia opinión, basándonos en hechos concretos y no en chismes de pasillo. Además, debemos recordar que Alil y Esla son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No podemos exigirles que sean perfectos y que siempre cumplan con nuestras expectativas. Debemos respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. En resumen, el incidente de la transmisión en vivo de Alil y Esla es una lección para todos. Nos enseña que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, que la presión mediática puede ser abrumadora, y que es fundamental mantener el respeto y la empatía hacia los demás. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que este análisis profundo y detallado les haya resultado interesante y esclarecedor. Ahora cuéntenme, ¿cuál es su opinión sobre todo esto? ¿Creen que la reacción de Alil fue justificada o desmedida? ¿Cómo interpretan el silencio elocuente de Esla? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis explosivos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguramente tendremos más drama turco para desmenuzar. Hasta la próxima, mis queridos.